La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Pfizer, la transnacional farmacéutica norteamericana más grande del mundo, ha iniciado jornadas de vacunación contra el COVID en Europa y en Estados Unidos. Al Ecuador llegará la vacuna en enero y se iniciará la vacunación con la meta del 60% de la población. Inicialmente la vacuna era vista como una solución definitiva a la pandemia, pero ahora solo se la comienza a utilizar como eficaz contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad. Es decir, que existen otras variedades. Javier Solórzano, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, qué gusto saludarle. Un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia de Ecoavisa. El gusto es mío, doctor. El SARS-CoV-2 es una variación del virus de la influenza y a su vez el COVID es una variación del SARS-CoV-2. ¿En qué consiste este SARS-CoV-2 y qué tipo de influenza comprende? A ver, el SARS-CoV-2 es un virus de la familia, llamémosle familia para que se entienda, de los coronavirus. Estos coronavirus fueron los causantes de las epidemias de síndrome agudo respiratorio severo que tuvimos a inicios de la década de los 2000, en el 2002, y después cuando hubo la transmisión en Medio Oriente con el MERS, fue otra variedad, y ese fue el SARS-CoV solo. El SARS-CoV-2 es bastante parecido al del MERS, pero tiene sus particularidades. 80%, digamos, para que se entienda, es parecido al otro, pero hay un 20% que es diferente. Y 20% en genética es un universo. Entonces, el comportamiento que hemos tenido durante esta epidemia ha sido, por decirlo menos, impredecible. Hemos visto cómo el virus ha evolucionado de diferente manera en diferentes personas, en diferentes lugares del mundo, pero sobre todo hubo una diseminación muy rápida comparado con el brote que tuvimos del MERS. Ahí en el Medio Oriente se logró controlar, se llegó a menos de 10.000 casos, una mortalidad, eso sí, muy alta, pero no pasó de ahí. El SARS-CoV-2 realmente tuvo una diseminación muy rápida y en menos de un mes estuvo en todo el planeta. Doctor. Esto hace parte de las características del virus, su capacidad de contagio. Doctor, generalmente una vacuna definitiva contra una enfermedad contagiosa dura muchos años en investigarse, y así vemos que hay enfermedades como el paludismo o el SIDA que no tienen vacuna hasta el día de hoy. Este esfuerzo de conseguir vacuna en menos de un año es sin duda enorme, y se han producido casos de reacciones en algunas personas a quienes se les ha aplicado. Le pregunto, ¿es normal que toda vacuna encuentre personas en las que causa algún tipo de reacción? Así es, todas las vacunas tienen la capacidad de generar efectos adversos que pueden ser desde leves hasta severos, y eso ocurre con todas las vacunas. Por eso, en los planes de vacunación, en los equipos de vacunación y en la gestión de vacunas en los países, suele existir un comité que hace un seguimiento a la vacunación, y cuando ocurren estos efectos adversos severos, se analiza cada uno de los casos. Recordemos, para que sea fácil entender, durante los ensayos clínicos de fase 3, las vacunas, sobre todo la de AstraZeneca, dio un resultado de estos, es decir, hubo 2 personas que tuvieron efectos adversos severos y se suspendió el estudio por un tiempo hasta determinar
la naturaleza del efecto adverso, porque en el caso del ensayo clínico se administra placebo a un grupo de estudio y al otro se le administra la vacuna. Entonces, primero hay que determinar si efectivamente está relacionado con la vacuna y de qué naturaleza es ese efecto adverso y la gravedad del mismo. Obviamente hay que dar atención a la persona y eso fue lo que se hizo, y después de pasar los análisis se continuó con los estudios, de tal suerte que sí, los efectos adversos en la vacunación son esperables. Recordemos, todos nos hemos vacunado. Parte de esos efectos severos son el dolor, el dolor en el sitio de inyección, malestar, puede haber fiebre, dolor de cabeza, decaimiento. Entonces, estos son los efectos. ¿Por qué? Porque el organismo está reaccionando. Doctor. Más bien, cuando no hay efectos, habría que pensar si es que el sistema inmunológico de la persona está actuando o no. Doctor, una vez que llegue la vacuna, me imagino que usted estará dentro de los primeros o no. Bueno, sí, porque yo ya estoy en el grupo de riesgo. Soy mayor de 60 años, entonces, y sí, habrá que demostrar que la vacuna es segura, como hasta ahora se ha demostrado. Pero quiero tomar sus palabras del inicio, Lenin, porque fue muy importante lo que dijo. La vacuna no es la panacea. La vacuna es una herramienta terapéutica más que vamos a utilizar en el manejo de la epidemia, pero no porque llega la vacuna vamos a dejar de utilizar las medidas de prevención, y en eso sí quiero ser muy enfático. Mascarilla, distancia y medidas de higiene prevalecerán aún con la aplicación de la vacuna. Ahora, doctor, luego que alcancemos de ese 60%, habrá que evaluar si es seguro y prudente retirar las otras medidas de prevención, no antes de eso. Doctor, la vacuna de la influenza existe desde hace muchos años, pero cada año hay una nueva cepa y cada año se logra eficacia. En el caso del COVID, yo sé que es una enfermedad distinta, pero en el caso del COVID, al hablar de una vacuna del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad, ¿se podría pensar, se podría intuir también en que cada cierto tiempo se podría producir una mutación del virus y haya que cambiar la vacuna o mejorarla? Por supuesto, Lenin, y este es un punto también muy importante que voy a tratar de ilustrar de la mejor manera. La forma en que los virus se expanden, porque no son seres vivos, ojo, empecemos por ahí, no es que se reproducen, se copian, son fragmentos, ¿no es cierto?, de ácidos nucleicos. Y en el caso del SARS-CoV-2 es de ácido ribonucleico, que requiere de la célula del cuerpo humano para producir copias. Entonces, se adhiere a la célula respiratoria y le dice a la célula de nuestro cuerpo que produzca copias del SARS-CoV-2. En ese proceso de copiado, se producen errores por la velocidad de la copia. Y esos errores son las mutaciones. Y esas mutaciones son las que van cambiando las características generales y sobre todo las específicas del virus. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se expresa el virus? Al momento hay un montón de mutaciones que han ocurrido en todo el mundo. Solo aquí en el Ecuador tenemos más de 20 detectadas, pero esas mutaciones, esos errores en el copiado, no han cambiado la característica de ataque, la capacidad de infección y la severidad de la infección. Mientras no se dé un cambio en esa estructura y no se vuelva un virus más agresivo, no hay mucho problema. Pero con el ejemplo que dio de la influenza, por eso es que todos los años, porque el virus de la influenza muta muy rápido, entonces lo que se hace son modelos predictivos de cómo podría estar la estructura del virus de la influenza, y ahí es que se hacen las vacunas. O sea, ya hay una base, pero se va adaptando. Por eso es que las vacunas contra influenza no son 100% eficaces. Doctor,
La previsión del número de ecuatorianos que será vacunado salió de los estudios de cero prevalencia que indica que 1 de cada 3 personas en el país se han contagiado ya con la enfermedad. En 2021 se espera vacunar a 6 millones de personas. ¿Será posible tomando en cuenta los problemas de logística que requiere la vacuna para su preservación y también tomando en cuenta que hay una cantidad importante de personas que habitan en la ruralidad y entonces trasladar hacia esos lugares los puntos de vacunación se presenta como un verdadero reto para el Estado? Es de todas maneras un reto el hacer una vacunación masiva. Sin embargo, el reto se disminuye si hacemos una buena planificación y en eso estamos trabajando. Estamos pensando en cada uno de los detalles y estamos además recibiendo un apoyo importante de todos los sectores públicos y privados. El sector privado ha puesto a nuestra disposición toda su capacidad, no solo para la logística y el transporte, para el manejo de datos, personal, almacenamiento, de tal suerte que es factible. Lo que nosotros tenemos que hacer es un plan bien hecho y su implementación paso a paso, con el compromiso y disciplina de todos y con la comprensión de que esto no ocurre de la noche a la mañana, que es un proceso en que todos tenemos que aportar y ese aporte significa desde el ciudadano que va a recibir la vacuna con disciplina y con paciencia esperar que le toque el turno. Vamos a utilizar un sistema de mensajería y la misma línea del 171 para poder asignar citas específicas. Estamos ya trabajando en las bases de datos para identificar al personal de primera línea, cruzando diferentes bases de datos y asignaremos la cita. Por decir, el 1 de abril a las 10 de la mañana le toca a Lenin Artieda en el Hospital del Guasmo, como ejemplo. Entonces, eso nos permitirá registrar que el 1 de abril Lenin fue vacunada su primera dosis y a los 21 días, si es la vacuna de Pfizer, necesitamos administrarle la segunda dosis. Entonces, para el 22 de abril, ya el 20 de abril recibirá un mensaje recordándole que tiene la cita en el mismo lugar y a tal hora. Entonces, esos detalles estamos haciendo y va a depender también de la llegada de las vacunas, porque ojo, no es que van a llegar los 18 millones de dosis de una sola vez, sino que van a ser entregas progresivas y tenemos que trabajar en función de esas entregas para poder cubrir a la población y llegar a lo largo y ancho del país. Habrá que trabajar por fases, sin duda. Doctor, ¿qué es lo que se espera para el mes de enero? ¿Se ha preparado un plan de contingencia ante la posibilidad de que haya un rebrote a inicios del 2021? Y una segunda pregunta que también está ligada a esto, doctor. Después de que lleguen las vacunas, que está previsto que lleguen en enero, las primeras 50.000, poco tiempo después 13 millones de ecuatorianos van a acudir a las urnas. ¿Ya está también definido el plan con el que se va a trabajar ese día de elecciones? Sí, sin duda, estamos trabajando con el Consejo Nacional Electoral. Hay ya un plan de cómo acudir a las urnas, se están puliendo los detalles y sobre todo trabajando con el personal clave del Consejo Nacional Electoral. Esto tiene que también ser consciente la población que cuando vayamos a las urnas, gran parte de lo que ocurra va a depender de cada uno de nosotros. Entonces, el compromiso y la disciplina que tengamos para acudir de forma ordenada a las votaciones va a hacer la diferencia y evitar las aglomeraciones. Eso seguirá vigente, no a los tumultos, no a las aglomeraciones. Esperemos que también en estas fiestas decembrinas tengamos un buen comportamiento para evitar las reuniones. Es difícil porque es el mes de la fraternidad, del amor, de la solidaridad, de la paz, de las fiestas, pero este año vamos a tener que cambiar ese comportamiento para prevenir futuros brotes. Si es que no nos comportamos, por cierto, que puede haber brotes todo el tiempo, no solo en enero, pero estos brotes están directamente relacionados a nuestro comportamiento.
Javier Solórzano, viceministro de Salud. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo, doctor. Lenin, un gusto, siempre a las órdenes de un excelente día y felices fiestas. No abona positivamente a la confianza ciudadana en el proceso electoral los pedidos anunciados de remoción de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y de los consejeros nacionales electorales. Alfredo, buenos días. Hola Samantha, buen día. Buenos días a todos. El problema de fondo recae en estar usando las mismas reglas del correísmo o Estado candidato. La Asamblea, como ha sido usual en este periodo, ha dejado virtualmente intacto el modelo estatista prevaleciente en la última década. Los cambios aprobados por la Asamblea se esmeraron en ratificar capítulos memorables de legislación electoral correísta. Por ejemplo, el voto en plancha, el método de Hunt, el unicameralismo de asambleístas provinciales y elección de asambleístas en primera vuelta. Aparte de reconocer proliferación de movimientos provinciales y movimientos nacionales fundados por prófugos de la justicia, de dar inmunidad a prófugos candidatos y de estimular multiplicidad de candidatos presidenciales porque el Estado paga la campaña. En esta maraña surge el lanzamiento tardío de un candidato que estaba defendiendo la existencia de su propio partido sin notificar, como manda la ley, con 90 días de anticipación, que se lanza por otra tienda. Además, hubo extraño retraso en el CNE que ponía en riesgo fecha de elecciones. Como bien señaló el presidente del TCE, el interés general es que se cumpla calendario electoral. Mientras sentencia del TCE no menciona a ningún ciudadano que pretenda candidatura. La remoción de autoridades electorales sigue jugando con estabilidad y credibilidad del proceso electoral. A estas alturas, más vale lo viejo conocido que lo bueno por conocer. Un TCE correísta y un CNE anticorreísta. Vamos a una pausa ahora y al volver aquí en Contacto Directo, Paul Carrasco, el político que vuelve a las lides como candidato a la presidencia por el movimiento Juntos Podemos. Ya regresamos. Paul Carrasco nació en Navón hace 49 años. Es ingeniero agropecuario por la Universidad de la SUAY. Cuenta además con una maestría en Administración de Políticas Públicas por la Universidad Internacional de Andalucía. Carrasco comienza su vida política en el 2002 como consejero provincial de la SUAY. Presidió el directorio de Hidropaute, así como el de la empresa eléctrica Centrosur. Presidente del Parlamento Popular de la SUAY, encabezó también la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, entre otros cargos. Fue prefecto provincial de la SUAY por 3 periodos consecutivos entre 2004 y 2019. Hoy aspira a llegar a la presidencia de la República con el movimiento Juntos Podemos, que fuera observado en su momento por la Contraloría General del Estado por supuestas irregularidades en las firmas que acompañaron su registro. Paul Carrasco, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Tendrá usted un minuto para responder a las preguntas con las que queremos que los televidentes tengan una idea más clara de sus propuestas como candidato. Empecemos. ¿Cómo atraer inversiones a la dolarizada economía ecuatoriana y de la misma manera, cómo evitamos que los capitales salgan? Buenos días, Lenin, buenos días a la ciudadanía. Mire, básicamente lo que tenemos que hacer es buscar la manera de fortalecer la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. Esto lo planteamos a través de títulos a valor futuro
con las eléctricas y las utilidades de las telefónicas. 2, también pensamos que hay que constituir zonas de libre circulación de capitales para los empresarios ecuatorianos y para la gente de afuera que quiera traer su dinero y no pagar ni impuestos ni a la entrada ni a la salida. 3, necesitamos también buscar que el mineral que no está concesionado, ese mineral debería servirnos para monetarizarlo y pasarlo a la reserva, sin explotarlo, pero que sea parte de la reserva. Con esto nosotros podemos constituir una propuesta de fortalecimiento de la dolarización y obviamente eso va a implicar la posibilidad de traer capitales permanentemente. Además de que efectivamente hay que dar garantías para que no se fuguen capitales al exterior. Paul, usted propone la titularización de las reservas mineras para, sin explotarlas, obtener créditos a largo plazo. ¿De cuánto estamos hablando cuando hacemos referencia a esa titularización? Mire, nosotros tenemos varias propuestas alternativas, ¿no? Uno, estamos hablando de que existen casi 100.000 millones de dólares en oro, plata y cobre. Solo en una mina en el norte del país existen 30.500 millones de dólares. Siendo un partido verde, nosotros lo que planteamos es una alternativa viable. Pero también planteamos propuestas claras. Por ejemplo, le voy a decir, nosotros decimos que es necesario entrar a levantar la producción, pero para esto es importante entrar en una amnistía bancaria, es decir, reestructurar los créditos de los ciudadanos con la banca a 10 años y a una tasa del 2%. Y de igual manera, entrar en un programa de apoyo al sector privado para generar o recuperar más bien 245.000 empleos con recursos del Estado. Y obviamente en lo que le estamos planteando, la amnistía bancaria, porque la gente ya no puede respirar más con tanta deuda. ¿De la banca pública y también de la banca privada? De la banca pública y de la banca privada, ¿sí? Con una propuesta clara desde el Estado central. Mire, nosotros estamos clarísimos que el próximo año tendremos que pagar, en nuestro gobierno tendremos que pagar alrededor de 4.000 a 5.000 millones por la deuda externa. Nosotros lo que decimos es, no paguemos la deuda externa, entremos en una moratoria consensuada con el Fondo Monetario Internacional y hagamos una propuesta para que se dé una amnistía bancaria y se reestructuren las deudas a través del Estado central para 10 años al 2% y que se pueda reactivar inmediatamente la economía. A ver, pero y Paul, esto en consenso también con la banca privada y la banca pública. Pero una cosa es reestructurar y otra cosa es olvidarse de la deuda, que es lo que significa una amnistía. ¿En qué línea es que usted se coloca exactamente? Nosotros lo que estamos diciendo es efectivamente la amnistía. La amnistía implica, sí, darle la posibilidad de que tenga un espacio de no pago de la deuda, sí, los ciudadanos que deben a la banca privada, que deben a la banca pública, y en ese marco puedan respirar. ¿Quién le va a asumir ese proceso? El Estado central. ¿Con qué recursos? Con los recursos, sí, de los 4.000 a 5.000 millones de dólares que no vamos a pagar en la deuda, que vamos a plantear una moratoria consensuada con el Fondo Monetario Internacional. Eso es viable en términos de que también pensamos que es importante, sí, la reactivación sobre todo de los microemprendimientos. Mire, nosotros este rato tenemos más de 1.100 millones de dólares en cartera vencida. La ley dice que de 90 días en adelante el 100% deberían pasar a pérdidas. Normalmente pasan a pérdidas de la banca privada. Nosotros lo que estamos planteando es busquemos un acuerdo para darle respiro a la gente que está atosigada por crédito de vivienda, por tarjetas de crédito y sobre todo los emprendimientos que no han vendido nada y que hicieron crédito antes de la pandemia. Nosotros estamos del lado de la gente. En su plan de gobierno usted señala, usted propone que se tribute donde se produce o donde está domiciliada la actividad y ya no en donde está domiciliada la empresa. ¿Qué se gana con esta reforma? Mire, hay que hacer un reordenamiento tributario del país, pero también un reordenamiento profundo del proceso de administración del Estado. El problema es que todo va en todos los aspectos va a una sola cuenta y desde allí se distribuyen los fondos inequitativamente. Pero además dependemos del petróleo exclusivamente para las inversiones en su gran mayoría. Nosotros decimos pasemos a depender de lo que produce. ¿Qué produce, por ejemplo, voy a hablar del Guayas? Sí, en términos agrícolas, banano. Sí, y entonces nosotros decimos que lo que se paga por lo que se produce
se invierta en la misma zona. Deja de depender del petróleo y además le ponemos procesos de crecimiento del PIB y en ese marco deja de depender del petróleo y le ponemos metas a otros territorios que todavía no son sostenibles, ¿no es cierto? Más claro, donde se produce, se paga, donde se paga, se invierte. Y los territorios que producen más de lo que requieren, ayudan por un tiempo a otros territorios para que se alargue. Ahí es donde entra nuestro plan, por ejemplo, del tema de trabajo, ¿sí? De la generación, subsidio de trabajo para las empresas privadas. Ya vamos a entrar a ese punto, Paul. Antes, permítame desmenuzar un poquito este cambio de modelo que usted plantea. Que no sea el gobierno central el que asigne recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, sino que sean los GATS los que le entreguen al gobierno central el dinero que recauden luego de atender sus necesidades. Y si eso que sobra no alcanza para pagar a profesores y maestros, a policías, a militares, a médicos y a todo el resto de la burocracia que consume 800 millones de dólares mensuales, y si eso no alcanza para construir obras de infraestructura, colegios, hospitales, carreteras, ¿qué se hace? No, va a alcanzar segurísimo, porque mire, vamos a tener el tema de ciertas áreas estratégicas como el del petróleo que le decía, el de las telefónicas, etcétera, sí, que son ingresos propios para el Estado central. Luego habrá que hacer un cálculo de revisión por área, pero lo que estamos planteando es que esos recursos propios de las provincias autosustentables se queden en un fideicomiso para la salud, para la educación. Y el Estado central lo que hará es apoyar con los recursos extras que tiene o los que aporten, por eso le llamamos autonomía solidaria, los que aporten el Estado local al Estado nacional. Tenga la seguridad de que va a haber mucho mayor control porque estamos acercando a los gobiernos locales la inversión. Luego va a haber una disminución del gasto en el Estado local. ¿Por qué? Porque en nuestro gobierno no vamos a tener nombrados gobernadores, ni directores distritales, ni directores provinciales. Vamos a hacer una reingeniería de la estructura del Estado y tendremos presidente, prefecto, alcalde y presidentes de las juntas. Y en ese marco se harán los planes de intervención. Y hay áreas como el que he estado planteando, que obviamente como el de la salud, que le invito a que vea Juntos Hospital en tiempo real, ese es el modelo. Nosotros desde hace 9 meses lo venimos ofreciendo, ya lo venimos haciendo en Facebook. Hemos atendido a 2,5 millones de personas gratuitamente. Paul, finalmente un mensaje para los electores, y si puede tocar allí el tema del empleo, pues sería genial. Gracias, Lenín, muy amable, gracias por el tiempo. A ver, nosotros no pedimos el voto, no recorremos pidiendo el voto. En este momento todo el mundo le pide el voto. Nosotros le decimos, primero, cuídese del COVID. Sí, estamos a poquitos días de tener, o a poco tiempo de tener la vacuna. Cuídese, por favor. Eso es lo primordial. Segundo, escoja bien. Escoja un grupo. Si hay un montón de candidatos, escoja a los mejores. Y estoy seguro que allí estaremos nosotros, los de Juntos Podemos, lista 33. Y tercero, haga ahora usted por el Ecuador y no espere que el Ecuador haga por usted. Es el momento de escoger bien, y la responsabilidad está en su marco, en su decisión, en su mano. Así que escoja bien, reflexionemos bien, y la historia del país, por lo menos nosotros creemos que está en la gente, y estamos con la gente. Paul Carrasco, candidato presidencial por el movimiento Juntos Podemos. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias. Concluimos esta emisión de Contacto Directo. Gracias por acompañarnos, Lenin. Que tengan todos un buen y distanciado fin de semana. Hasta el lunes.